Buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, yo soy instructor del Centro Metalmecánico Zona Distrito Capital. Estamos dando inicio a la segunda sesión o clase en línea del curso Caracterización y Uso del Controlador Lógico Programable. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar los conceptos básicos de algoritmos para el PLC en el marco del tema Programando el cerebro de las máquinas y socializar y darle solución al trabajo propuesto para la unidad 2. La agenda propuesta consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a explicar los contenidos temáticos, teniendo en cuenta, como se explicó en la sesión en línea, que en la sesión, en el contenido temático que hay del campus virtual, del territorio, no especifica sobre algoritmos. Pero entonces vamos a dar el paso a paso mostrando las soluciones. También vamos a mostrar otra vez cómo ingresamos al campus virtual, donde encontramos el material para desarrollar las actividades. Entonces vamos a explicar el desarrollo de la actividad, sesión de preguntas y conclusiones. Recordemos que una vez ingresamos al curso, vamos a la parte de la actividad, está la guía de aprendizaje, y ahí vamos a encontrar programando el cerebro de las máquinas, damos enlace e ingresamos directamente ahí, donde vamos a encontrar esta actividad. En este momento solo estaba compartiendo una pestaña que era la presentación, voy a dejar de compartir y vamos a hacer compartir toda la pantalla para mostrar cómo ingresamos al curso, donde encontramos el contenido temático para aquellos aprendices que esta sea su primera sesión en línea, tengan en cuenta cómo ingresar. Los invito que tengan en cuenta la primera sesión en línea, la grabación, porque allí se explicó y que se explicó cómo ingresar desde el móvil con la aplicación. Entonces, sí, ver esa primera parte. Aquí lo vamos a hacer directamente desde el PC. Entonces, yo escribo en el navegador, la forma más corta es cenavirtual.edu.co y ahí automáticamente me va a enviar a la página de Cena Territorio. Y una vez entramos a Cena Territorio, recordemos que para ingresar entonces al curso, siempre cuando lo hacemos desde PC nos va a salir una ventanita emergente. Después de darle aquí clic donde dice ingreso a cursos LMS, nos despliega el menú donde seleccionamos el tipo de documento, que en mi caso es cédula de ciudadanía, y después seguido de ahí escribimos el usuario, que es el número de documentos sin puntos, y posteriormente la contraseña para poder acceder ahí. Vamos a ingresar aquí al curso para que veamos. Una vez nos va ingresando ya con nuestras credenciales, son las mismas con que estamos inscritos en Sena Sofía Plus, nos va a mostrar los cursos que estamos inscritos, ya sea a nivel de aprendiz, nivel de instructor, o sea, todos los que tenemos a cargo como tal. Recordemos que si lo hacemos desde la aplicación móvil, directamente pues nos entra una visualización que es más agradable para el dispositivo móvil como tal. Aquí en el PC siempre nos sale esta ventanita emergente. Seleccionamos el curso. Recuerden que si se van a comunicar conmigo, necesitan información específica por chat privado. Dicen, soy caracterización y uso del PLC. Mi ficha es la 277-6770 o la 71 o la 82 o la 83 o simplemente soy de la ficha, me dicen los últimos dos números. Si alguien me escribe por primera vez, me dice también el nombre. Si lo hacen desde el chat WhatsApp, necesitan ya una consulta específica suya, me dicen, vea, yo soy fulano de tal, de la ficha tal, 70, y ahí con esa le puedo dar información
respectiva. Ingresamos, entonces le hago clic a la ficha en la que estoy inscrito y con eso ya voy a ingresar propiamente donde tengo toda la información disponible del curso. Una vez ya estando ahí, me va a desplegar un menú izquierdo donde siempre me va a aparecer el nombre y el número del curso, los anuncios que veo por excelencia y le va a decir a este botón que dice contenido del curso. Si quiero ir directamente a hacer la actividad enviarla, le digo clic en evidencias. Si quiero ver cómo son, cómo estoy en calificaciones, voy a centro de calificaciones, calificaciones. Entonces voy a ir directamente a contenido de curso para que veamos dónde está toda la información de la unidad para aquellos aprendices que es primera vez que se conectaron. Entonces está haciendo este breve introducción antes ya de seguir con el tema. Recordemos, entonces estamos en nuestro orden del día. Vamos a mostrar dónde en el curso están los contenidos temáticos de la unidad 2 para después explicar la actividad calificable como tal. Entonces aquí vamos a ingresar a contenido de curso donde vamos a ver los materiales. Entonces aquí nos está cargando. Entonces le digo aquí donde dice proyecto. Y me despliega el menú. Entonces ya la primera sesión en línea explicamos en la actividad 1, que está el cerebro de las máquinas. La primera actividad es desarrollar la matriz de riesgos. Yo les había enviado por correo electrónico cómo sería para que le hicieran la solución correcta en Excel. La actividad 2, dibujar las partes del PLC, explicarlas. Y para cualquiera de las dos, también les había explicado. Está la actividad de validación como tal. Y ya para esta semana, que vamos a arrancar esta semana 3, arranca el jueves. Como entonces digo actividad 3, siempre va a tener por excelencia la guía de aprendizaje. Un poquito para que pueda ver más grande. Y recordemos que mi primer elemento cuando ingreso al curso voy a leer la guía de aprendizaje. Solo tenemos una guía que está repetida en todas las sesiones, pero es la que me indica a mí cuál es la información que tengo respecto al curso, qué es lo que debo desarrollar, qué es lo que debo tener. Después pego la lectura del contenido temático del programa. Entonces, aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje. Para el curso solo tenemos una guía ajustada para todo y de acuerdo a la programación, entonces 2 semanas, la primera es haciendo la matriz de riesgos, que dijo partes de PLC, ya para la segunda, que es la que vamos a explicar aquí, que es la segunda unidad temática, que sería pues, tercera semana calendario, vamos a trabajar sobre el desarrollo del algoritmo. Entonces me ubico en la actividad de aprendizaje 3. Actividad de aprendizaje 3. Entonces aquí me dice, elaborar un algoritmo. Entonces, un algoritmo, una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Entonces, para el desarrollo de esta actividad es importante que dé lectura al componente programando un cerebro de las máquinas, que es este contenido que tenemos aquí al ladito. La evidencia, a continuación se escriben las acciones. Hay muchos aprendices que no leen, entonces creen que se envía cualquier cosa. Hay algunos que me envían un algoritmo de cualquier otra cosa que no hay, nada relacionado. En este caso no es código, es hacer algo que se llama un diagrama de flujo que nos muestre ese algoritmo, que es lo que vamos a explicar más adelante. Pero aquí me dice sobre qué hago esa actividad. Entonces, aquí me dice claramente, para la actividad se propone un sistema de 2 bandas transportadoras que deben de cumplir con el siguiente elemento ciclo de trabajo. Entonces me está describiendo qué es lo que debo hacer. Entonces, me dice,
Para activar un pulsador, debo comenzar a funcionar una banda A que transporta piezas. Después llega a este punto, o sea, me va indicando los pasos que debo tener. Entonces, con estos pasos es que hago el diagrama de flujo del algoritmo. Ya ahorita lo vamos a explicar. Y entonces, la evidencia de esta entidad, entonces vamos a entregar el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Ya ahorita vamos a explicar cómo lo vamos a tener para la evidencia. Entonces, el producto a entregar, la estructura del documento. Y con ese diagrama de flujo se hace, y que es lo que vamos a explicar la próxima semana, la actividad de aprendizaje 4, que sería la simulación. Y una vez, la otra semana también voy a explicar cómo se hace el informe final, porque ya la última sesión en línea se habla sobre generalidades. Entonces, lo primero a tener en cuenta. Ya lo segundo, entonces yo ingreso aquí programando el cerebro de las máquinas. Recordemos que aquí entonces doy clic para acceder al recurso educativo, le hago un clic en ese donde está naranjita y la letra blanca, y él automáticamente me abre otra pestaña donde está el contenido del curso, que es esta que me está abriendo acá. Le digo aquí en la parte superior me dice ver contenido. ¿Para qué le hago eso? Para que me despliegue enseguida el loguito de escena donde dice menú. Si le hago clic ahí a menú, me permite ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que se va a tener ahí. Habla sobre el controlador lógico programable, la estructura del PLC, la síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Me muestra un mapa conceptual donde me dice, vea, el controlador lógico programable es un elemento electrónico diseñado para controlar los procesos secuenciales industriales de manera programada y en tiempo real, que su estructura es la física, que para eso fue la actividad del dibujo de las partes del PLC, que es la estructura externa, la estructura interna, la memoria, la unidad central de proceso, las interfaces de entrada y salida, las unidades de programación y periféricos. Y la otra que son sus funciones, que son detección de señales entrantes, ahí es donde tenemos los sensores que me convierten esas señales del mundo físico a señales eléctricas, el mando de operaciones, que para eso es el procesador del cerebro que tiene el PLC, que es como una especie de computadora que toma decisiones a partir de esas entradas y esos comandos que le demos para las salidas. Hay comunicaciones entre la máquina y el programador, que por eso tenemos lo que se conoce como eh, eh, el sistema operativo. También tenemos en la programación del PLC, la forma como lo hacemos. Le pido el favor parece William que tiene cámara prendida, si la puede apagar, por favor. Por favor, si pueden apagar las cámaras. Muchas gracias. William, si puedes apagar la cámara, por favor. Gracias. Listo. Redes de comunicaciones, o sea, la forma como también me puedo comunicar con otros dispositivos, los sistemas de superposición, de control de procesos, módulos de entrada y salida, usos de campo. Eso es lo que me dice ese mapa conceptual acá. Él tiene una actividad didáctica y esa actividad didáctica es para yo aprender, aplicar acá a partir de la lectura de los contenidos, esto no es para presentar. Y hay un material complementario, entonces aquí me manda un enlace de acceso que es para ingresar a la biblioteca Sena, para poder acceder a los documentos y ver el libro, debo estar registrado. Entonces, con el número de documento en usuario y contraseña, con eso ingresas y puedes acceder al libro. Si no está registrado, entonces no podrás tener acceso. Generalmente cuando están en formación titulada, tienen acceso directo. Aquí también las referencias bibliográficas, otros elementos que podemos tener para encontrar información y descargar material. Entonces, descargar material, si yo le hago clic, puedo descargar todo este contenido, este objeto de aprendizaje y me lo puedo llevar ya en computador, lo descomprimo y ya lo visualizo. Glosario. Eso es lo que encontramos generalmente aquí. Aquí, si vemos entonces cuando ingresamos a introducción, siempre aquí nos presenta es un videito. Voy a cerrar el menú. Entonces
video como introductorio de unos minuticos. Que si quieres le hago clic ahí, me manda el enlace de todos la demás la información que contenemos ahí en el curso. Hay alguien que tiene la mano levantada, ¿sí? ¿Una pregunta? Que es Jorge Alfredo, sí, Jorge Alfredo. ¿Vas a preguntar algo, Jorge Alfredo? Si no, puedes bajar la mano. ¿Qué es el controlador lógico programable? Es una especie de computador por en español sería controlador lógico programable. Y ese controlador lógico programable, como tal, y comunica a través del computador con la evolución que hemos tenido en el mundo. Entonces ya se pueden comunicar de red, RS486, hay otros protocolos 5, pues ya entra dentro de la parte que llama hasta entradas en la industria. Generalmente los sensores, no cero, porque cero generalmente indica error. Entonces es el protocolo que se maneja en la industria y a nivel de los 5 voltios, pero ya depende del fabricante con la información que respectiva de ahí. Que esos PLCs tenemos que y alguien, Jorge Alfredo.
PLC. A nivel internacional le dicen autómata programable. Generalmente en España les dicen. Y aquí encontramos pues figuras de otros elementos, de referencias de PLCs. Este ya encontramos el diagrama de bloques ya de la estructura interna, lo que hay interior. Es muy similar a un computador cualquiera. Es lo que vemos ahí. Listo, aquí vamos a verificar. Listo. Voy a dejar entonces ya de compartir. Esto es, empiezo a compartir pantalla. Listo. Ahora, para, para ingresar, ahora apagamos la cámara, Carlos. Entonces estamos mostrando otra vez cómo desde el menú encontramos los recursos y materiales. Aquí está el instrumento de evaluación y está el anexo. El anexo, si yo lo abro, me despliega en una ventana. Y el instrumento de evaluación es los criterios que el instructor tiene para calificar esa actividad. En este momento, entonces, aquí, en anexo, que es algoritmo, el que me tiene aquí, me está diciendo, vea, guía para elaborar un algoritmo. Entonces, el algoritmo, o sea, de hecho, es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema. Hay varias formas de hacer un algoritmo. Una se llama el diagrama de flujo, otro le dicen flujograma, que es más gráfica, y otro es pseudocódigo con las instrucciones directamente. Para esta actividad, entonces, va a ser un flujograma. El flujograma es una representación gráfica que muestra toda esa secuencia de pasos ordenada de forma lógica. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para programar los PLC es una programación que se hace de tipo secuencial. Hay algunos que estudian otro tipo de sistemas informáticos. Ellos, después de aprender la parte de programación secuencial, ven
la programación orientada a objetos, donde la programación ya no es secuencial, es otro paradigma de programación de orientación, pero ¿qué elementos hay que tener para esa programación? Primero, entender la simbología, distinguir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, el proceso, operaciones, que es lo que uno tiene. Y recordemos que este es un curso introductorio de caracterización donde se les muestra toda la información de lo que va a tener y por eso generalmente se les muestra todas las soluciones de las actividades aquí en la sesión en línea. Entonces, esto es lo que me muestra él y lo que ustedes van a terminar haciendo como tal. En este documento que hay acá, en este ejemplito, por ejemplo, aquí tienen unos errores en algunos casos de simbología como tal. Pero entonces, este es el material que hay ahí del componente, pero yo para ustedes, entonces, es que prepare esta presentación y la solución paso a paso. Entonces, ya en este momento, entonces, acabamos de navegar cómo encontramos la información del curso y por eso aquí la parte de valor agregado donde están los componentes que no están explicados ahí y lo vamos a hacer de una vez aplicado a la solución que debemos tener en la actividad propuesta en la guía de aprendizaje. Quiero saber si los que están presentes por el momento, alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y abre el micrófono. Caso contrario, entonces seguiré. Listo, le levantó la mano, entonces continuamos. Como acabamos de ver en la guía de aprendizaje, nosotros encontramos entonces que hay una actividad. La actividad es elaborar un algoritmo para el PLC que cumpla unas funciones siguientes. Entonces, me está describiendo exactamente lo que hay en la guía de aprendizaje. Y ya aquí me dice la actividad. Evidencia, identificación de entradas, salidas para la programación del PLC. Entonces, a continuación se presenta la función que debe realizar una máquina, elabora un algoritmo con las funciones que va a hacer el PLC. Esta actividad se propone un sistema de dos bandas transportadoras que deben de cumplir con el siguiente ciclo de trabajo. Al activar el pulsador Start, comienza a funcionar banda A, que transporta piezas de ella hasta el comienzo, llega hasta el punto donde hay unas piezas que caen por gravedad, una resbaladera, y se activa un sensor F1, produciendo que la banda, una parada, después de 5 segundos, se apaga la banda y pone en marcha la siguiente banda, y las piezas caídas en la banda B se desplazan por ella hasta llegar al fin, donde está ubicado otro sensor luminoso F2, y al pasar las piezas por ese sensor, la banda B se termina. Como siempre, cuando me pasan algo o algún problema, entonces está escrito, tengo que empezar a entenderlo. Entonces hay muchos pasos para solucionar un problema, que son esos algoritmos, y hay que entenderlo y todo algoritmo, todo diagrama de flujo va a tener una entrada, una salida y un proceso de seguimiento donde voy a ajustar. Entonces, aquí, entonces, esto es lo que ya tenía el anexo 1, la guía, pero esta es el elemento que vamos a tener en cuenta para la simbología. Entonces, ajustado, que debemos de tener en cuenta. Este símbolo primero de arriba aquí dice terminador, es el símbolo para el inicio o para el fin. Siempre va a ser el mismo y dentro dice o inicio o fin, o arranca o termina. Normalmente le decimos inicio y fin. Para las entradas generalmente se tienen dos tipos de simbología. Una que vemos como casi en cuadra donde va subiendo como de una línea a la otra, o sea, no es un cuadrado como perfecto, como un rectángulo, sino que va subiendo, ese es ingreso de entrada como por teclado, símbolo, o con las líneas paralelas, como oblicuas. Ese es el otro tipo, ese se utiliza para entradas. Y cuando tengo entradas, ¿qué va a tener? Sensor por teclado. Cuando yo primo una tecla o algo, estoy haciendo un movimiento físico de sensor que me está teniendo ahí. Para actuador, es decir, las operaciones que va a tener, entonces coloco ya el rectángulo, que ahí donde yo voy a hacer un proceso, una operación. Tengo el romboy, que es un símbolo para tomar decisión, lo que se llama los condicionales, que me pregunta a partir de esas entradas si esa está activa o no está activa y tomo una decisión. También para la salida se muestra con este moradito que es para visualizar, también me indica salida. Y para las líneas de conexión está la flecha con la línea que indica hacia dónde va.
Está el circulito que se refiere como un conector si tengo más de una página para que me lo mande a otra. O dentro de la misma línea, el diagrama de flujo, o también encuentro conectores fuera de páginas si estoy utilizando páginas diferentes. Este otro bloque de procedimiento es para bucles repetitivos, ciclos para o ciclo mientras, while. En este momento, pues para este caso no vamos a necesitar ese. Y entonces, aquí que encontramos, yo que les digo, EduBlog, controladores lógicos programables. Entonces aquí, copiar dirección de enlace, se las voy a copiar aquí y se las voy a colocar aquí en el chat de la sesión. Carlos tiene la mano levantada, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? Carlos Muñoz. Muy buenas tardes a todos. Profe, buenas tardes. Sí, pues me disculpan, yo me conecté un poquito tarde, pero con respecto a este trabajo, la idea es hacer en diagrama de flujo la programación y subirlo a la red. ¿Ese se puede hacer en Excel o...? Ya voy a explicar cómo es la solución. Apenas estoy explicando, apenas estamos dando el contenido. Lo van a hacer como yo les voy a indicar acá. Muchas gracias. Nos van a entregar un diagrama de flujo, que en el caso no tengo computador, lo haces en una hoja a mano, con las indicaciones que doy, le tomas una foto y lo subes. Listo, Alexa tiene la mano levantada. Profesor, disculpe, muy buenos días, papá. Muy buenas tardes para todos. Es que mi problema es que yo apenas acabé de ingresar y pues necesito saber qué es lo que pasó porque de verdad estoy muy perdida. No sabría decir. Listo. Entonces, ¿qué te sugiero? Te voy a mandar aquí. Yo, si no has revisado correos, entonces tú, por ejemplo, en tu buscador puedes escribir la palabra como acabo de escribir aquí, EduBlog PLC. Ahí están todas las grabaciones de clase. Entonces, mi invitación, observa la grabación de clase 1, donde identifico la introducción del curso, lo que hay que hacer, todo general. Aquí ya te va a copiar. Aquí estoy mostrando en pantalla dónde la vas a encontrar y la grabación de clase de hoy va a quedar también disponible ahí. Ya va a copiarte el enlace. Entonces, lo primero entonces es que después, cuando termines acá, observes la grabación de la clase anterior donde expliqué todo el curso, la generalidad. Y pronto revisen los correitos. Y aquí estoy explicando la actividad que es para la unidad temática 2, que es la tercera semana. Este curso es de 48 horas. Entonces, casi aproximadamente 5 semanas. ¿Te queda claro, Alex? Sí, muchas gracias. Entonces aquí, mira, en el blog que estoy mostrando, así va a quedar para la siguiente sesión, pero va a quedar en la entrada anterior. Aquí está el video de clase o está el enlace de ese video. Y aquí está la presentación de clase, como esta que estoy mostrando hoy, va a quedar acá. Un resumen de y algunas respuestas a preguntas comunes. Aquí encontramos desde el curso que terminé el mes anterior, para los que se quieran adelantar, para la clase 2, clase 3. Esta es la clase 2 así como la di hoy, donde también explico este mismo tema. Aquí quedo, pero pues como cada sesión explico y puede haber que explique de forma diferente, pero los que se quieran adelantar pueden ver esas. Con eso creo que doy respuesta a tu pregunta y eso es como el primer paso para que te ubiques. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, ¿me podrías compartir el enlace para el blog, por favor, por el chat? Aquí ya lo acabé de compartir. ¿O no te llegó? ¿No lo has visto? En el chat de aquí de la sesión. Ya lo voy a revisar, permítame, por favor. Lo vuelvo a colocar. EduBlog. Sí, esa es la dirección. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo. Voy a abrir aquí un Word
con una de las explicaciones de la clase 2 que tenemos. Listo. Entonces, lo primero, la guía de aprendizaje que nos pide, que debe hacer un diagrama de flujo para estas actividades que me dice acá. ¿Y el diagrama de flujo qué es? Es una forma gráfica para hacer el programa. Entonces, quiero que tengamos en cuenta, todo computador, todo sistema computacional en el planeta maneja 3 tipos de software. Hay un software de sistema, hay un software de aplicación y un software de configuración. El software de sistema, lo que conocemos como sistemas operativos, es la interfaz entre usuario y máquina por el cual me comunico. Así, por ejemplo, en el celular, que yo vea y que yo diga, aprimo este botón y me hace algo, o sea, me da información básica. En el caso de los computadores están los sistemas operativos a base de Windows. Entonces hoy en día está el Windows 10, el Windows 11, antes está el Windows 7, el Windows XP, y hay otras versiones de sistemas operativos de otros proveedores fabricantes o software libre, como todas las variedades de Linux. También tenemos el iOS, el Google Chrome, el Mozilla, también que nos conocemos como navegadores, pero también se consideran sistemas operativos, y hay sistemas de cómputo que los tienen instalados como sistema operativo con el cual arrancan. En los dispositivos móviles que tenemos, los celulares viejitos, está el Symbian, estuvo el BlackBerry, tenemos el Android, que es el más común porque es un software libre muy parecido a Linux, y está los iOS, por ejemplo, de Apple. También está de Huawei, el sistema operativo de ellos. Entonces, cada uno tiene ese sistema operativo donde me interconecto. Está el software de aplicación. Bueno, es que yo voy a abrir un documento como un Word. Ese es un software de aplicación, todo el paquete de ofimática. Voy a mirar un PDF. Entonces tengo un software para instalar el PDF, para abrir el PDF. Y debe estar relacionado de acuerdo al sistema operativo. Y está el tercer tipo de software, que es el software de configuración, que decimos drivers, que es el que verifica si esa aplicación que tiene está relacionada con ese sistema operativo y podemos ver o funcionar. Y es el que nos permite conectar sensores, actuadores, la impresora, interfaces, cámaras. Entonces, por ejemplo, en tu celular, ves la cámara porque hay un software de configuración donde la cámara es la aplicacióncita y el software de configuración dice, este está configurado para este sistema operativo, lo mismo los computadores y cada uno de ellos. Pero para hacer cualquier tipo de software, existe algo que llaman los lenguajes de programación, que es la forma como yo me comunico con las máquinas. Y como las máquinas entienden solo se entienden generalmente para él en unos estados. La primera computadora se hizo un sistema de base decimal, pero cometía muchos errores, entonces acogió la arquitectura que se conoce como von Neumann, que es la arquitectura normal de cualquier sistema hoy en día, que trabaja bajo un sistema de numeración binario. Solo hay 2 estados, 1 o 0. Entonces, bajo ese sistema de numeración binario, de donde viene la palabra bit, la unidad mínima de estado de memoria, que puede tener 2 estados, con esos bits, nosotros entonces es la forma como se comunica con la máquina. ¿Hay o no hay algo? Entonces ese bit, ¿hay voltaje o no hay voltaje? Que lo llamamos también a esas tablas de verdad, con puertas lógicas, que es lo que relacionamos ahí de acuerdo a sus combinaciones. Entonces hay operadores lógicos, así como operadores aritméticos. Y ese sistema como tal de numeración, está también el hexadecimal, que lo que pasa es que como unos y ceros me confundo, entonces así ese 4 dígitos binarios me convierte en un dígito hexadecimal, que es para visualizarlo o la forma como configuro esa numeración. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando yo programo el PLC, ese programa que sale y que escribo, antes era que se llama código de máquina, para él entiende unos y ceros, el hombre lo atrás lo hace en algo que se llama un pseudocódigo que lo relaciona un poquito. ¿Qué pasa con eso? Que entonces lo que hacen los lenguajes de programación, hay de bajo nivel y alto nivel. Entonces los de bajo nivel es que es puros, antes eran tarjetas perforadas, ahora unos y ceros, o esos pseudocódigos que eran muy complejos de manejar o de muchas instrucciones, ya están con el
la programación orientada a objetos, donde cojo un objeto y él me lo cambia, entonces ya puedo coger y cojo un bloquecito, y lo que hace ese bloquecito es lo que me reemplaza muchas líneas de código anterior, entonces es más amigable para el usuario. Entonces, ahí es donde entran esos diagramas de flujo, esa forma de programación. O, por ejemplo, como hoy tenemos con las inteligencias artificiales, como ChatGPT, de OpenAI, el BAR, que es de Google, que yo le puedo decir, necesito que me realice el código para tal función. Lo puedo escribir y él me saca el código como tal, que lo voy a llevar. ¿Y qué me hace ese lenguaje de programación? De acuerdo a unas reglas o una sintaxis, verifica si está bien escrito. Y si está bien escrito, con base a eso, se compila a generar un programa ejecutable. En el caso de los computadores, están los ejecutables de extensión .com o .exe, que es donde instalamos los programas. La diferencia es que el .com tenía un tamaño de 64 kilobytes. A medida que va evolucionando, el .exe es lo mismo, un programa ejecutable, pero mayor a 64 kilobytes. Ya cuando lo llevo a un PLC o a un sistema embebido, un microcontrolador o algo, ese programa ejecutable ya viene en un formato bin, porque es binario, o HX, o sea, en formato hexadecimal, que lo lee y es el que ejecuta la máquina, lo interpreta. Y hay un editor. Pero de todo eso, siempre ese paso de codificación lo hace cualquiera, ya lo puede hacer por inteligencia artificial, me lo pasa. ¿Qué es lo que vale la plata? Es el código, el algoritmo. Es la forma de hacerlo, que es donde está esa lógica, donde entramos nosotros a desarrollarlo. ¿Qué hacen las inteligencias artificiales? Cogen y buscan en internet ejemplos, módulos de ejemplos que hay, y nos pasa una propuesta optimizada de lo que hay. Pero muchas veces, si yo no entiendo la lógica, cómo funciona, nada me sirve un código si no entiendo cómo es. Entonces, lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, la actividad básica que tenemos. Esta es la que nos pide la guía de aprendizaje, con esta pequeña introducción que les acabo de dar. Voy a ampliar un poquito para que se vea más grande. Entonces, primero es entenderlo. Entonces, esta actividad es un sistema con dos bandas transportadoras que deben cumplir el siguiente ciclo de trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a llegar. Entonces, primero es entenderlo. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice? Entonces, me dice, para esta actividad se propone un sistema de dos bandas transportadoras. Entonces, debo tener claro para mí qué es una banda transportadora. Si no sé qué es una banda transportadora, entonces ya ahí empiezo como con pie izquierdo. Venga, ¿qué será lo que me piden? Banda transportadora. Entonces, venga, busquemos aquí. Tengo otro dibujito que había cogido de algunas entregas que me habían hecho. Evidencias. Banda. Copiar. Y va a quedar este de Word. Banda. Un sistema de banda transportadora es que es simplemente lo que tiene es un motorcito, y hay un motor ahí que genera movimiento, y lo que coloca ahí es una banda para que se muevan las piezas que vaya a ubicar. Entonces esto sería un sistema de dos bandas transportadoras. Tengo un motor que me va a mover algo que va a colocar encima. Entonces, ¿qué es lo que me dice? De acuerdo a esto. Tengo un sistema de dos bandas transportadoras, entonces ya tengo la banda A y la banda B. Lo primero que voy a entender. Lo segundo, dice, al activar un pulsador, un pulsador, estar, tengo un pulsador. Listo. Comenzará a funcionar la banda A. Bueno. Un pulsador para que me encienda la banda A, lo que me dice. Después me dice, va a haber 5 segundos, va a haber una condición especial de un tiempo, y para que llegue a las piezas, y va a haber un sistema por gravedad. Cuando llegue aquí, un sensor gravedad va cayendo solita y espera 5 segundos para que no me mande más, para que le dé tiempo a llegar, porque es el requerimiento que me dio el sistema o las personas que están haciendo ese proceso. Y después de llegar ahí, apaga la banda A, pone en marcha la banda B porque me llegó aquí. Entonces apago esta, encendió esta y espera hasta que llega a este otro F2, que es otro sensor, que dice al final, para que empiece a quedar la pieza y llegue al final como a la bodega, y ya
apaga todo y hace. Entonces, lo primero es entender lo que hay. Si vemos de acuerdo a este proceso que tenemos acá, vamos a devolvernos acá, vamos a ampliar acá. Listo. Tengo acá este proceso, ¿no es cierto? Listo. Voy a llegar a esto, que es el diagrama de flujo, de lo que debo hacer, cómo va a funcionar, qué es lo que va a construir. Pero para hacer eso, ¿qué debo tener claro? Listo. Primero, debo identificar de acuerdo a eso qué es una entrada, qué es una salida y qué condiciones especiales. Entonces, lo primero que debo tener en mi proceso, en mi programa, de acuerdo a lo que me dicen acá, es que voy a tener, en este caso, unas entradas. Es lo primero que vamos a tener. Voy a tener unas salidas y voy a tener unas condiciones especiales. Es lo clave para hacer todo proceso. Listo. Algo diferente. Si vemos entradas, la voy a colocar aquí en este momentico, color verde. Salida, la voy a colocar aquí, por ejemplo, este color azulito. Y condiciones especiales, la voy a colocar este colorcito gris. Es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, lo primero que debo entender, listo. Para esta actividad en sistema, entonces, si es banda transportadora, algo que me va a mover, entonces tenemos una salida, que en este caso va a ser la banda A, que prácticamente va a ser un motor. Y lo va a llamar el nombre como variable, para mí va a ser llamado, va a ser igual a A, va a ser mi banda transportadora. Listo. Tengo aquí, dice activar pulsador. Si es activar pulsador, eso es una entrada. Entonces, en esa entrada, entonces tengo start. Entonces, él lo llama pulsador start, que es un botón. Si es un botón, es algo que yo toco físicamente, entonces es algo que podríamos llamar como sensor y lo va a llamar simplemente el nombre que yo le voy a dar, que se llaman las variables start. Listo. Tengo, aquí me dice, de acuerdo a eso se transporta piezas. Al llegar ahí, caen por gravedad, dicha resbaladera, tengo, dice, sensor luminoso. Entonces, cuando me dice sensor, es una entrada. Entonces, tengo otro sensor que se llama sensor luminoso F1. Entonces, para mí, en este caso, lo va a llamar igual F1. Tengo una condición especial que me dice 5 segundos. Algo que me va a contar tiempo. Te lo llamaron temporizador de 5 segundos, que lo va a llamar en este caso T1. Y dice banda B, que es mi otra entrada, de mi otra salida. La llamo, pues va a ser banda B. Esta aquí es entrada, que es de sensor. Y lo va a llamar B. Motor, que es una salida. Aquí, otro motor, que es otra salida. Y tengo otro sensor que se llama luminoso, que se llama F2. Lo vamos a colocar acá. Sensor luminoso F2. Va a ser entrada sensor F1, entrada sensor F2. Listo. Si vemos, entonces, de acuerdo a nuestro programa, ¿qué debemos de tener? Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta, para entenderlo, debo identificar cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas y cuáles son mis condiciones especiales. Ya teniendo en cuenta eso, bueno, para eso entonces me va a servir este esquemita
es este dibujo que colocamos. Entonces, digamos, tenemos banda A, banda B, estar, algo que me va a activar un tiempo como tal. Esto es lo primero para arrancar. Listo. ¿Qué es lo que yo hago? Para poder hacer ese diagrama de flujo, si vemos aquí, otra forma como lo represento, simplemente que digo, en este caso, tengo un botón Start, donde aquí le estoy dando unas condiciones. Yo aquí le estoy diciendo unos valores o encendido o apagado como tal. Coloquémoslo aquí, que quede más grandecito, que se vea por ustedes. Que yo le digo, uno va a ser apagado, uno prendido, on o encendido, y 0 apagado. Va a ser un sensor, una entrada digital, el botón Start. Tengo el sensor F1, que va a tener esas mismas condiciones. Aquí lo voy a colocar. Apagado o encendido. Y tengo otro sensor, F2, en este caso acá, que también tiene esas mismas condiciones. Lo voy a subir. Le voy a colocar también, coloquemos el colorcito amarillo a la... Listo. On, prendido, apagado. Listo. Como tal, son sensores que sabemos son digitales, son de dos lados, o 1 o 0. Tengo mi banda, si vemos aquí un ejemplo de otra banda, aquí tengo el motorcito, y entonces aquí, ¿qué tengo? Esta va a ser la banda A. Y esta va a ser mi banda B. Y tengo una condición especial en este momento que no la he puesto ahí, que es de acuerdo a los comandos, que es un temporizador que debo ubicar en algún lado por acá, generalmente aparece en este. Aquí bajemos. Entonces, primero, estoy tratando de entender mi proceso, mi programa. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta la simbología del diagrama de flujo. Esto. Entonces, simplemente, y sigo las indicaciones e instrucciones. De acuerdo a las indicaciones e instrucciones, empiezo a desarrollar ese diagrama de flujo, que hay muchos editores. El mismo Word tiene una forma de editarlo como tal. También están otros procesos, otros programas, donde yo lo puedo realizar. Yo vuelvo a copiar aquí. Esto es lo que teníamos. Y vamos a hacer nuestro programita. Entonces, para hacer aquí listo, voy a cambiar aquí, en este caso, la orientación. Disposición, salto continuo. Y en esta la voy a colocar orientación vertical para hacer mi diagrama de flujo. De acuerdo a esto, voy a colocar acá, esta la voy a minimizar. Entonces veo, aquí hay alguien que tiene la mano levantada, vamos a ver. William, sí, tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, William. ¿Cómo está, tutor? Sí, no, era respecto a las entradas y salidas. Es conveniente también poderlas empezar a llamar I0, I.0, I.1 y las salidas Q.0, Q.1 también, ¿cierto? Mira, pero tú porque ya de pronto ya conoces el PLC y sabes las entradas. Eso la otra semana yo hago en la clase 3, ya a partir de lo que hice en el diagrama, colocamos directamente. Pero estoy bajo el supuesto de que los que están en este momento es primera vez que están viendo un diagrama de flujo, un algoritmo. Entonces no los quiero complejizar con esos datos. Okay, Primero que entiendan cómo hago el diagrama de flujo. Pero si tú ya lo tienes identificado así, lo puedes dar así.
Ok, sí, ¿Eso señor. de Y qué respecto, depende? Del manual técnico del PLC, que me diga cuáles son las entradas, si las llamo X, o la llamo Y, o la llamo E, lo mismo las salidas, si las llamo Z, si las Por llamo Y, favor. si las llamo Tienen que Q. entrar a estudiar. ¿Algo más, William? sí, respecto a al diagrama, entonces se puede hacer también en dos fases, ¿cierto? Porque prácticamente son dos fases porque son dos bandas transportadoras. No, el diagrama de flujo es uno solo, no es que sea dos fases, ya lo vamos a hacer. Sí, sí, o sea, es uno solo, pero se comprende de dos fases, a eso me refiero. No es Pues que William, sean yo creo dos. que mejor nos, ¿por qué no esperamos a que yo lo termine de explicar y ahí sí queda alguna pregunta? Ok, sí, Ok, señor, claro. Claro, con mucho gusto, Leos. listo. Bueno, si quieres ya puedes bajar la mano. Listo. Listo. Entonces aquí teníamos, aquí, tengo en este caso donde tengo las condiciones, la voy a dejar aquí a un ladito para irlo aparejando lo que nos pide. Entonces, primero, aquí hice la parte estructural. Esta es una que la vi muy bonita de que alguien no la compartió y hizo el dibujo. Yo la voy a dejar para explicarla en esta clase. Y esta es otra donde yo la hice a mi manera, donde estoy mostrando lo que necesitamos, el proceso. O sea, si yo entiendo, lo visualizo en la mente, cómo es esa estructura real, me va a ser más fácil hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en campo? Si yo no tengo claro lo que hay que hacer, tengo que empezar a indagar cómo es, probarlo, o si no, nunca voy a hacer algo como esto. Entonces, ¿yo qué hago acá? En este caso, entonces, ¿cuál es la ventaja? En el caso, si yo lo voy a hacer aquí en Word, aquí lo voy a ampliar, si yo le digo aquí, en insertar, tiene unas formas. Y aquí hay unas formas, vemos que aquí me dice diagrama de flujo. Y en este diagrama de flujo, me ubico y dice diagrama de flujo proceso, diagrama de flujo proceso alternativo, diagrama de flujo decisión, y aquí dice diagrama de flujo datos, este es, y aquí dice este otro, diagrama de flujos, entrada manual, entonces yo puedo escoger o este de datos o de entrada manual. Supongamos, voy a coger este. Entonces simplemente lo ubico. Ya aquí, él me da si le quiero colocar bajo alguna forma, una estructura, un colorcito. Ya queda como a gusto del consumidor. Yo voy a escoger en este caso, para que nos quede, le voy a dejar este verdecito. Le vamos a colocar el relleno de forma para que nos quede como de acuerdo a lo que puse, como igualito. Entradas. Y entonces, listo. Esta es una entrada que en este caso, una que tenemos, le vamos a poner nombre. ¿Cómo se llama? Start. Hay que colocarle exactamente el mismo nombre. Eso es lo que se conocen como las variables. Listo. Pero para el diagrama de flujo necesito iniciarlo y terminarlo. Entonces necesito insertarle el símbolo de inicio. El símbolo de inicio, así como tenemos aquí la simbología, el inicio y el fin, que me indica para arrancar el proceso. Entonces, para hacer mi diagrama de flujo, necesito arrancarlo. Entonces, van a necesitar dos símbolos de esos. Entonces, voy a insertar en formas. Repito, aquí estoy explicándolo de unas porque me queda más fácil así digital. Pero ustedes, la idea es que lo pueden hacer a mano alzada, de parte suya, y ya con ese queda. Dice, flujo terminador. Entonces, lo selecciono, lo ubico, y aquí en este, supongamos, terminador, lo voy a colocar como un grisecito. Bueno, Z. Estoy en este. Voy a colocar el grisecito y le voy a colocar que está a hacer inicio. Aquí le puedo cambiar la letra, color de letra, digámosle que va a ser negrita. Y en inicio, negrilla, y letra negrita. Listo. Inicio. Listo. Necesito otro mismo para finalizarlo, colocar más adelante, entonces la colocar
control C, control V. Y lo único es que este me va a terminar, entonces necesito uno para el inicio y el fin. El algoritmo tiene un inicio. Listo. Y el primer paso, de acuerdo también a la simbología, necesito la flechita, una flechita para unirlo. Entonces también voy a insertar de forma una flechita, una línea. Entonces aquí la ubico. Mi línea. En la línea, si yo quiero, le digo o más gruesito, le digo el relleno o el color. Listo. Esta es mi flechita que me indica lo que sigue. Necesito otra para lo que sigue. Control C, control V. La voy a mover. Lo que sigue de acá, después de eso, necesito, de acuerdo a mi programa, tomar una decisión. Dice, al activar el sensor, entonces al activar tengo que verificar si está activo o no. Necesito una condicional. Entonces esa condicional la vamos aquí en forma, vamos a llamar el romboid, vamos en diagrama de flujo, esta dice decisión. Decisión. ¿Listo? Entonces digamos que para las decisiones vamos a dejar, ¿qué colorcito? Digámosle que vamos a dejar este naranja. Y entonces, ¿cuál va a ser mi decisión? Si estar está activo, entonces estar, entonces pregunto si es igual a 1. Es una pregunta que yo le hago para que me tome una decisión. Listo. Aquí vengo a inicio, la voy a colocar este negrillo. Estoy preguntando si estar es igual a 1. Él me debe colocar, entonces ahí es donde yo le debo colocar un textico, insertar, va a insertar un cuadrito de texto, para qué lado voy a colocar sí y para qué lado la voy a colocar no. O simplemente me vengo acá y le digo aquí al final el sí o el no. Entonces yo lo voy a ubicar acá, cuadro de texto. Y aquí simplemente aquí le voy a decir sí, inicio. Y lo ubico para mi decisión. Sí, va a ser para este lado. Y necesito otro para el no. Entonces, lo voy a ubicar acá. No. Tengo que saber dónde ubico el sí y dónde ubico el no. Listo. ¿Para qué? Ah, bueno, entonces necesito otra flechita. Entonces voy a insertar otra flechita. Si no, es que no hundido no me debe comenzar. Ah, entonces voy a insertar una flechita. Si no está activo, entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a volver aquí a leer. Listo, la vamos a colocar esta rayita negrita. Listo. Y si dice sí, ah, bueno, entonces yo me dice, ¿qué me dice sí? Me va a activar la banda A. Y si yo me vengo aquí a mi simbología, para la salida, el proceso, actuador, este rectangulito. Ah, listo. Y la salida la hemos puesto como de un color azulito. Entonces, sí, sí, entonces, control C, control V, voy a subir acá. Sí, sí, necesito entonces insertar mi símbolo.
de forma de diagrama de flujo proceso. Va a ser un proceso. Y ya la había dejado ahí, de acuerdo a digamos, relleno de forma, que se hace este azulito. Y aquí digo que, entonces, si yo le digo A, yo le puedo decir A o banda A, digámoslo como banda. Banda A igual a 1. Aquí estoy diciendo, voy a encender la banda. Aquí en inicio, negrita, acá. Pero también va a haber otra operación que me va a hacer simultáneamente, que va a ser T1, lo va a configurar a que sea de 5 segundos. O sea, va a activar el temporizador. ¿Dónde me dice eso? Si vemos aquí me dice, activa pulsador, funcionará la banda que transportará piezas. Listo. Al llegar a este punto de piezas caen por gravedad y al pasar por un sensor luminoso se activan produciendo una parada. Listo. Entonces, ya aquí, ¿qué sigue? Control C, Control V. Voy a ubicar acá. Entonces, necesito otra entrada para lectura. Control C, Control V. Control C, Control V. Insertémoslo una vez de forma mejor. Entonces, insertar formas. Otra es otra de lectura. Voy a colocar acá. La hemos escogido de relleno de forma que estas eran unas entraditas. ¿Y qué le va a decir? La llamamos F1. De acuerdo a F1. Entonces, de una vez, si le puede ser o F1, sensor luminoso, F1. De una vez escribámosle. Sensor luminoso F1. Ampliar hasta acá. Luminoso. Y una vez coloquémosle aquí en inicio, la letrica. Sensor luminoso F1, lo estoy leyendo. ¿Qué necesito? Que me tome una decisión. Control C. Aquí, sensor luminoso F1. Y necesito otra decisión, que en este caso voy a insertar formas. El romboicito. Listo, aquí la habíamos dejado de color como naranjita. Otra segunda decisión. Y aquí, ¿qué me va a preguntar? Si F1 es igual a 1, es decir, está activo, y que a veces es una operación que la llamamos AND. Voy a colocar aquí que me quede entre paréntesis, que se me cumpla, porque es una conexión A y que ya haya pasado el tiempo de los 5 segundos. AND T1. En este caso, que T1 que estoy preguntando, que sea igual, ya sea igual a 0 segundos, si fue descendente. Listo. Pregunta esta condición. Inicio, la voy a colocar a esta negrilla. Entonces él me va a tomar dos condiciones. O un sí. Copiar.
pegar. Sí. O un no. Para este caso va a cambiar, decir, a colocar no a este otro lado. Ah, ¿qué pasa si no? Antes necesito insertar de flecha. Va a esperar a que siga leyendo. ¿De dónde saqué esa condición? De lo que me dice acá. Entonces llego, le digo insertar formas. La misma flechita que tenía ahorita. Y la voy a colocar aquí, la misma, negrita gruesita. Y en caso de que sí, la operación que él me pidió, voy a copiar esta. Control-V. Y me iba a hacer acá. La banda A, la manda a 0, la apaga y me prende banda B. Banda B la activa, que es igual a 1. ¿De dónde saqué eso? De estas indicaciones que me dice acá. Esta indicación que me dice, puesta en marcha, banda B. Y ya después me vuelve a hacer otro ciclo. Entonces, bien, control C, control B, repite el ciclo. Listo. Ya la otra es con sensor luminoso F2. Control C. Control C. Control V. De acuerdo aquí mi programa. Listo. Sino que este va a ser sensor luminoso F2. Esta. La puedo decir, la voy a voltear aquí. Necesito esta otra. Control C. Control V. C, control V. Ya en esta otra me pregunta es si es el que está activo es el sensor F2. Ya no necesito LAN porque no es una condición que él me da. Así ya le puedo reducir el tamañito. Listo. Tengo las mismas condiciones, una para el no y otra para el sí. Control C. Lo voy a bajar acá. Tengo una condición para el no. Control V. Otra para el sí. Sí. Y en el caso del no, insertábamos el tramo. Insertar, formas. Llego de acá.
En el caso del no y en el caso del sí, control C, control V. Tengo mi operación, que ¿cuál era? Que a banda A sería apagada, banda B sería apagada. Control C, control V. Aquí sería apagada. Banda B igual a 0. Listo. Entonces este cuadrito aquí me queda más pequeñito. Y ya que me falta otra flechita, o la puedo insertar de acá. Y ya ahí viene fin. Insertar. Flechita, que la mando de acá para acá. La coloco negrita. Listo. Y como vemos, entonces ya tenemos nuestro diagrama de flujo. Hasta me repitió acá. Aquí tengo mi diagrama de flujo. Escape. Bajémosle aquí un poquito de tamaño. Y este es el diagrama de flujo. Listo. Entonces, ¿cuál es la actividad a entregar? Ustedes qué deben de entregar. Entonces, como lo que tenemos en esta hojita, que diga cuáles son las entradas y el nombre de las variables, las salidas, las condiciones especiales y el diagrama de flujo que lo pueden hacer a mano. Vamos a ver aquí si hay alguna pregunta en este momento. Está Alexa, Alexa tiene la mano levantada. Sí, profesor, la pregunta mía es que si usted del texto que nos da, tenemos que sacar como ese mini mapita, como las conclusiones prácticamente, esas mini conclusiones que usted dio para poderla hacer. No, ustedes lo que tienen que entregar, que va para grande, es, por ejemplo, aquí en la presentación explico lo mismo desde otra manera, pero lo que deben de entregar es el diagrama de flujo y otra parte donde diga mis entradas cuáles son, mis salidas cuáles son, mi condición especial cuáles son, de acuerdo al diagrama de flujo. En otras palabras, tú puedes coger este esquema que tenemos aquí al lado izquierdo, ese diagrama de flujo que acaba de hacer, tú lo puedes hacer a mano alzada, que aparezca, escribes tu nombre, entonces en este caso sería Alexa, y coloca entradas son estas, salidas son estas, condiciones especiales, y haces el dibujo de este esquema así, que es el diagrama de flujo. Con eso doy respuesta a tu pregunta. Sí, ya la entendí. Es que no sabía de verdad dónde había sacado todas esas partes. Si fue la que la sacó de la lectura prácticamente, de lo que estaba leyendo. No, ¿qué es lo que pasa? Es que como yo ya tengo los conceptos, yo ya me sé los símbolos, yo ya me sé cuál es el proceso, pues por eso fui directo. Por eso les estoy orientando. ¿Qué pasaría? Como este no es un curso de programación, sino que les estamos dando la caracterización y los elementos que debes de tener en cuenta, ¿para qué te digo que hagas tú la actividad a mano? Para que sepas, este símbolo es así, como es el símbolo de un diagrama de flujo que debo tener en cuenta. Ok. Entonces eso lo hacemos a mano y mandamos foto. Coges y le tomas una foto, o si tú dices, no, yo lo voy a hacer en computador. ¿Quién no me van a hacer? Pues este mismo, o sea, no me van a tomar captura de pantalla este que hice yo, ¿no? Usted Vamos a hacer el mismo, lo mismo que usted hizo ahí lo vamos a hacer nosotros, pero a mano. Exacto, a mano o en computador, o hay varias herramientas que puede hacer diagramas de flujo en línea,
como quieras. Ah, ¿Qué ok. sería lo más práctico para mí? Pues hazlo a mano. Sí, Esto sí. es lo que pido. Ese sería el trabajo prácticamente. Sí, Ese sería el trabajo. entonces supongamos, lo hiciste tú, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo cojo, este es mi diagrama de flujo, entonces voy a coger nuevo, voy a tomar esa captura de pantalla de este. Listo. Y supongamos, entonces, yo me llamo Alexa. G, Giral. Esto es lo que escribiste, Y eso es lo que puse. el diagrama de flujo. Ok. El diagrama de flujo. Flujo. Entonces yo lo guardo. Archivo, guardar como. Yo lo guardo mientras tanto aquí en descargas. Actividad de aprendizaje 4. Algoritmo. Listo. Tú ya vas a la plataforma del curso. Estamos en Territorium. Tú puedes ir directamente a evidencias. Voy a cambiar de vista aprendiz porque estoy con vista de instructor, entonces a mí me salen es para calificar. Listo. No sé si con eso queda claro. Tiene la mano levantada Jimmy. Sí, Jimmy. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenas Ah, tardes. buenas tardes, jefe. Profe, es que yo de pronto es más que todo como la inquietud en el temporizador, porque no sé si él tiene que temporizar, lo que hace es que detenga o lo que se hace que detenga el sensor. Hay dos formas. ¿Qué me pide? Si tú miras, es que me piden las indicaciones que me dieron ahí. Otra cosa es cuando tú vas a hacer desde cero, pero aquí me dice, vea, cuando llegue al sensor luminoso F1, o sea, Sí. entonces, al llegar a este punto, las piezas caen por gravedad a una resbaladera. Al pasar por el sensor, activan produciendo una parada de la banda A 5 segundos después. Entonces, ¿qué Ah, necesito? Un temporizador. Y por eso ujú, estoy sí, preguntando sí. en la segunda condicional si ese sensor está activo y el tiempo ya pasó. Ya entendí, profesor. Sí, Ok. Entonces, aquí, con eso ya clara la respuesta a tu pregunta. sí, gracias. Ok. Vamos aquí a evidencias. Voy a evidencias. La actividad es algoritmo. Le digo clic en algoritmo. Y como cogí, hice mi foto en el celular, así sencillito, entonces simplemente yo qué hago, aquí en la evidencia, que ya me va a salir acá, aquí está la simbología que les digo, vea, con esta simbología, y aquí dice, vea, el algoritmo a realizar debe ser con base al documento, anexo 2 o la guía de aprendizaje. Para presentar a mano alzada, diagrama de flujo indicando entradas, salidas y condiciones especiales a partir de la página 13 o 14 de este enlace. Página 13 o 14 es también de este diagrama de flujo, está o más adelante hay otro, mira que aquí está, diagrama de flujo, o es que tú lo hagas a mano, es lo que quiero decir acá, o este que acabamos de explicar acá. Entonces yo hice el dibujo, vengo aquí, dice imagen, le hago clic en la imagen, le digo aquí cargar, en cargar busco seleccionar archivo dentro de mi computadora, yo lo había guardado en descargas con el nombre de algoritmo, actividad 4 algoritmo Alexa, después le digo enviar al servidor. Profesor, significa que podemos hacer cualquiera de los tres que mostró. Si es que todos son los mismos, sino Todos que son es los mismos. diferentes formas de presentarlo. Ah, ok. Listo. Aquí lo quise redimensionar o no lo redimensionar. Le digo aceptar. Listo. Y le digo contestar. Entonces, listo.
Si quieres, escribes acá mi diagrama de flujo AA4. Ah, no, esta era la A3. Listo. Le digo contestar y ya. Quedó listo, enviado. Esa es la actividad. Listo, aquí. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Julián, sí, Julián. Julián, ¿tiene la mano levantada? ¿Escuchan ahí? Sí, señor. Profe, una pregunta. En el condicional que usted dice en el diagrama de flujo, hay algo que no entendí. Es en la variable del temporizador. No sé si de pronto se me pasó. Usted arriba la inicializó en 5 segundos y abajo la comparó en 0 Por 0. segundos. Esa, O sea, no entiendo. hice el escenario de que fuera un descendente. Tú puedes colocarla en 0 y abajo 5. No importa. Ah, Lo ya. que, Pero esa, puede ser un ese es para... temporizador ascendente o descendente. Ah, entonces es para que él vuelva y retome el ciclo. Sí, porque si aquí la condición no, aquí la condición me dice que solo debe estar activo durante 5 segundos. Ya. No me dice si es ascendente o descendente, la condición que me dice acá. Yo ahí lo puse como descendente, pero tú lo puedes hacer ascendente. Pero generalmente uno cuando programa el PLC primero le configura el tiempo. Entonces yo lo hice así para que la próxima semana, cuando hagamos el algoritmo, sí, por eso lo puse así. Para que sepa que lo configure desde ahí. Ah, listo, profe, gracias. Listo, ¿alguien más tiene otra pregunta? Si no, ya puede bajar la mano, Julián. Listo. Entonces, de acuerdo a nuestra presentacióncita, entonces, aquí que encontramos otra forma. Esta es otra forma como lo expliqué en otra de las sesiones de clase. Simplemente coloqué el botón Start y paralelamente hice el algoritmo, ¿no es cierto? Inicio, Start, pegué la imagen. Vea que deben de tener. Es que muchos hacen eso, pero deben de colocar de dónde sí y dónde es no. ¿No es cierto? El símbolo de entrada. Muchos se comen las entradas. Si no hay entrada, entonces, ¿qué voy a preguntar acá? Y la salida. Y aquí digo, aquí es como entiendo la actividad, como la acabamos de hacer, y aquí es el diagrama de flujo. Aquí son herramientas, copiar selección, se las va a copiar aquí en el chat, el enlace, enlaces, pegar para crear diagramas de flujo en línea gratis, que los pueden tener. Y este es otra, donde también lo puedes hacer, sino generalmente te pide inscribirte, pero te deja una gratuita. Es lo que hay ahí. Aquí este fue hecho con otra herramienta en línea que no fue en Word. Y aquí estoy mostrando cómo lo hice paso a paso en un Word. Por ejemplo, aquí con usted lo hice como con colorcitos, cambié. O sea, generalmente en cada clase lo hice distinto. Esta fue con esta otra herramienta ZenFlowchart que lo hice en línea en una de las sesiones en línea. Pegar. Entonces aquí les voy a copiar estas herramientas que les acabo de copiar acá. Se las voy a enviar por el WhatsApp de PLC. Que fue lo que les copié aquí de una vez. Y el enlace hacia ahí está. Esas fueron las líneas. Listo. Entonces con eso, quiero saber si hay más preguntas. Entonces vamos a mientras damos la conclusión de la jornada de hoy. La actividad de hoy que se dio, se explicó cómo hacer paso a paso la solución de la actividad a través de un diagrama de flujo de la actividad propuesta, donde vimos cómo ingresamos a la plataforma, dónde estaba el material, o sea,
y hicimos el concepto básico de algoritmos, teniendo en cuenta la simbología aplicada a la actividad de la unidad 2. Listo. Entonces creo que con esto hemos cumplido el orden del día propuesto. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o de lo que llevamos del curso o de la sesión de hoy, o si no, pues damos por terminada la sesión. La grabación, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde quedan las sesiones grabadas? Uno, en el EduBlog PLC. Van a quedar aquí. La otra, en el menú del curso, en contenido de curso, van a quedar todas, van a quedar aquí sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y aquí vemos, así como quedó la primerita, así va a quedar la segunda de hoy. Yo los videos los grabo y los subo de una vez a YouTube para que no tengan problema de compatibilidad, lo pueden ver desde cualquier texto. Y la presentación en este formato de JavaScript. Entonces, por ejemplo, así fue la primera sesión en línea que explicamos. Así va a quedar esta segunda, con la presentación respectiva, resumen y conclusión. Listo. Aquí tiene la mano levantada Alexa. Profesor, en los trabajos que yo estoy atrasada, todavía los puedo presentar. Sí, todas las actividades están disponibles hasta el último día del mes. Si tú ves los correos que yo les he enviado, ¿por dónde he enviado los correos? En el chat WhatsApp, a los correos electrónicos directamente desde la plataforma. Si ven aquí en plataforma, en mensajería instantánea, que es esta que hay acá, este sobrecito, se le hacen clic ahí y ahí van a ver que hay alguna información que les he enviado. Ahí les he enviado los enlaces de la grabación de las clases en línea. E inclusive también a veces les envío les envío por correo lo mismo en el chat. Por ejemplo, para el caso de la matriz de riesgos, les envié esta fotico, vea, con este es que ustedes hacen la matriz de riesgos, pero necesito que me la transcriban en Excel. Aquí la actividad, le colocan una portada, un nombre, aquí está, por ejemplo, un ejemplo de la solución. Entonces, muchos que no hicieron en la matriz de riesgo esto, pero aquí ya están los riesgos. Entonces, simplemente hay un administrativo, hay un operativo, hay otro operativo o administrativo, todos fueron en oficina de acuerdo al esquema, qué actividades era la que estaba haciendo, qué tipo de tarea, si es rutinaria o no, clasificación del riesgo, el nombre del peligro, la descripción, los efectos posibles, la fuente, el medio, el individuo, el nivel, que es la calificación, y la fecha, que ya la fecha sería para este año, 2023. Este mismo en Excel 3, una la portada, y después, ¿qué decir después de la portada? Venga, que es un riesgo ergonómico, que es un físico y que es un químico, si seleccionaste 3, o un biomecánico, o un locativo. Significa que este es un... Y la otra es el objeto virtual de aprendizaje con las partes del PLC. Entonces, por ejemplo, así es, por ejemplo, como la portadita. Esta fue la clasificación del resumen de riesgos y la matriz de riesgos, con las condiciones más o menos. Y la otra es de las partes del PLC, con el objeto virtual de aprendizaje, que puedes ver la grabación de clase de la sesión, de las sesiones anteriores. Este es como es el informe. Pero bueno, entonces aquí puedes ver. Tú vas a ver, yo aquí me doy cuenta cuando yo envío, enviados. Listo, por ejemplo, aquí dice conferencia web del 30 de mayo. O cuando yo envío por calificaciones. O al correo electrónico, al chat WhatsApp. Todas las actividades siempre va a haber una nota que dice que tú lo ves en anuncios, que todas las actividades están disponibles hasta qué día. Y si ves en el resumen, también en el blog, siempre todos los comunicados dice desde el saludo de bienvenida y está resaltado que todas las actividades se reciben hasta jueves 29 de junio, 7 de la mañana. Con eso doy respuesta a su pregunta, Alexa. ¿Listo? ¿Alguien más tiene la mano levantada en este momento? Que sería Carlos Muñoz. Sí, Carlos. Profe, qué pena, aprovecho el momento. Yo subí mi evidencia sobre la matriz de riesgo. Pues estaba viendo en este momento su merced ya como la calificó, sí, pero me dejó una observación. Yo la Sí, pasé pero en la PDF. calificación la tienes A o D. Señor, ¿Tu calificación fue A o D? D. Entonces la debes de repetir, corregir y volverla a subir.
Sí, señor. Digamos que lo que le entendí es que suba el archivo es no en PDF, sino en Excel. En Excel y con los 3 riesgos. Ah, perfecto. Igual, pues, si algo, ya le voy a dejar Sí, cuando no aprueban, yo les envío copia al correo. Yo les envío copia al correo y ahí dice, la actividad no fue aprobada. Cuando fue aprobada, yo simplemente no les envío comunicado. Ustedes pueden consultar ahí las observaciones que yo les hago en evidencias. Entonces, por ejemplo, yo llego acá en evidencias, me devuelvo acá, regresar. Aquí mis cursos, acá mi vice-instructor, yo siempre coloco un comentario donde yo le digo si fue aprobada, si tiene letras porque fue aprobada, si debes de repetir, y cuando repite yo le envío un correo electrónico donde le hago la misma observación que le hice en el campus. Cuando fue aprobada no le envío nada, simplemente finalizando semana yo le escribo y le digo felicitaciones por aprobar el resultado de aprendizaje. Con eso hay respuesta a tu pregunta, Carlos. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, el trabajo que acabo de dejar solamente es de pasar a mano. Sí, claro. Es que, por ejemplo, en la sesión anterior expliqué el dibujo de las partes del PLC y cómo lo deben hacer. La captura de pantalla que deben de presentar y que se valida la matriz de riesgo si no la vas a hacer. Y aquí estoy explicando la solución de esta segunda. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ver la sesión en línea y a partir de ahí hacen la actividad y la suben. Listo, aquí tiene Juan David la mano levantada. Sí, profe, es que, pues no sé, yo había entendido, pues con lo que usted acabó de decir, de que si uno entrega las partes del PLC, con eso aprueban pues cualquiera de las dos actividades, ¿cierto? Es una de las dos, o Con las dos, porque esas son las dos de la primera semana. ¿Y yo qué hago? Califico manualmente la otra, sino que hay algunos que no leen o no ven la actividad, me envían por un enlace la que no es o envían la actividad que no es, entonces yo les respondo que deben de repetir o corregirla. Pero si tú hiciste el dibujo de las partes del PLC, de las sí, señor. dos, y partes de PLC, listo, te debe haber llegado un correo electrónico o miras en calificaciones que ya tienes esa actividad aprobada. Simplemente entonces ya no hay problema, ya sigues con la otra. O sea que ya la actividad, por ejemplo, yo entregué la actividad de las partes del PLC, pero no hice la matriz de riesgo. No importa, porque yo lo dije en la clase anterior, con una de las dos que presenten, yo le califico manualmente la otra. Listo, profe, excelente, gracias. Y además, si ya está calificado, recuerden que yo tengo entre 24 y 48 horas hábiles para calificar. Entonces, por ejemplo, hay algunos entonces que me han enviado matriz de riesgos, ¿no es cierto? Y hay algunos del matriz de riesgos me mandan el dibujo del PLC a mano. Yo mismo le respondo, no. Para validar, si ustedes ven en la evidencia, ahí dice claro, para validar es el objeto virtual de aprendizaje de partes de PLC, donde me debe colocar lo que seleccionó con los puntajes. Esta es para validar. Lo pueden subir ahí. Listo. Pero cuando dice no aprobado, mira que aquí aparece tú vas a ver, y yo entonces en detalles, aquí les hago los comentarios, le da, por ejemplo, corregir la matriz de riesgos, adjunto envío una imagen de lo que debe realizar en Excel. Listo. Y esta fue la imagen que les acabo de mostrar ahorita. ¿Listo? Porque él no envió lo que era. Lo mismo en la otra. Entonces ustedes quedan por centro de calificaciones y en centro de calificaciones abren y como expliqué y como está en el cronograma de la sesión anterior, que también se los envié con el video de bienvenida, ahí dice, vea, el resultado de aprendizaje de la unidad 1, hay dos actividades. Con una de las dos que aprueban el resultado de aprendizaje que les dije hace 8 días. Entonces llega aquí y tú dices, venga, aquí encuentro. Listo, entonces aquí te aparece
Por ejemplo, este DD es que los presentó mal. Este, si lo ves azulito, solo me presentó el dibujo del PLC, yo le califiqué manualmente a A y quedó aprobado el resultado de aprendizaje. Este A es el que yo califico aparte con aprobar uno de esos dos. Con eso doy respuesta a la pregunta de Carlos. Solo envió este, yo le califiqué este manualmente. Está en azulito porque yo le cambié la nota. O no tenía nada o tenía D. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Profesor, ¿cuántos trabajos son por todos? Mira, revisa el cronograma. Tú desde ingresar al curso ves el cronograma y con eso vas a la fija. O el anuncio de inicio de cada semana. Por eso te invito a que veas la grabación de la primera sesión en línea, porque por eso es que estás perdidita. ¿Listo? Listo, hoy me pongo en esas. Sí, tú ves aquí en proyecto, dices cronograma, ya mostré el menú, y aquí ves el cronograma, y aquí el cronograma te dice qué actividades son las de todo el curso. Porque me queda muy difícil explicarte o en una respuesta de 2 minutos algo que se explicó hace 8 días en 2 horitas, ¿no es cierto? Entonces mira que aquí dice, vea, actividades iniciales, cuáles son calificables, cuáles no. Listo, entonces mira que aquí dice, actividad 1, actividad 2 para este resultado de aprendizaje. Aquí hay 2, les di la opción, con una de las 2 aprueban este. Para esta semana, que fue la sesión en línea de hoy, les acabo de explicar el algoritmo. Esa es para aprobar este resultado de aprendizaje. Dentro de 8 días, ¿qué voy a explicar? Cómo se hace la simulación a partir de lo que expliqué hoy y cómo hacemos el informe final. La explico en esta sesión de acá, que se dan estas otras semanas. Y en la última sesión, que es el 27 de noviembre, ya digo, venga, cómo descargan el certificado, cuáles fueron los resultados, y el 29 y 30 hago el cierre, el curso va a dejar disponible, y en el cronograma dice hasta cuándo y a la hora que se reciben las actividades. Con eso, entonces, Alexa, ya es que observes o el cronograma, los anuncios, si tú ves en anuncios, siempre hay un anuncio de inicio a unidad temática, y ahí dice qué actividades se presentan. ¿Listo? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo, entonces damos por terminada la sesión. Voy a dejar de presentar pantalla, voy a parar la grabación.